Yo te pago eso. Hola a todos mis amigos de YouTube. Todavía no está. Vamos a decir eso. ¡Bravo! Hola. Ya lo Les está cuento grabando. que hoy tenemos... Dale. Sí, pero para eso se necesita más personalidad, hay que tener como más práctica, ¿viste? Que... Nuestro invitado Horacio nos viene a contar de su veganismo. Por favor, Horacio, ¿qué te ha parecido el último tiempo? ¿Qué te ha parecido ¿Es tú verdad mismo? que los veganos se meten verduras en el ano? Vergas. O sea, yo no sé cómo lo hagas tú, pero te puedo decir que eso no ayuda a la digestión. por ahí donde entra la Tránsito comida. lento. Ustedes dicen joto, ¿cierto? Eso es en México. ¿Qué es no, eso? ¿es en México? ¿Qué es eso, Joto? Puto. No, pensé que también lo decían. Fleto. Fleto, gay, Maricón. Está grabando todo. homosexual. Está grabando y nosotros aquí viendo. Homo sapiens. Eso no va a salir, por favor. ¿Están las tres o están estas dos? Me ponen blanco y negro al final del show. En blanco y Está grabando negro, los blanco y dos. negro siempre Ya. nos vemos más intelectuales. Bueno. Hola nuevamente. Mi nombre es Horacio y aquí el día de hoy tenemos nuevamente a Ariel y contamos con un invitado especial, Andrea. Hola. Sí. Y nuestro primer tema del día de hoy es las mascarillas. Claro, entonces, nosotros ahora, como ustedes sabrán, nos encontramos viviendo en Rusia. Cada uno de nosotros por distintas razones. Y aquí, como en muchas partes de Europa, ya se están registrando los primeros casos de contagio de coronavirus. ¿Y qué es lo que pasa? Eventualmente, las farmacias, digamos, al proveer algo, digamos, que la gente cree que es indispensable para este tipo de situaciones, provee mascarillas, ¿no? Y al haber un aumento de demanda debido al pánico y eventualmente a alguna utilidad, me imagino que deben traer, sube el precio, ¿no? Porque los productores no tienen un stock que puede llegar a suplir la cantidad de demanda que se está teniendo hoy en la ciudad. ¿La postura de ustedes cuál es en respecto a eso? Comencemos con Andrea. Bueno, pues yo pienso que bajo la lógica capitalista podríamos decir que está bien que se aumente, digamos, los precios de las mascarillas, ¿Por ¿sí? qué? Por la ley de oferta y demanda, ¿sí? La gente requiere más mascarillas, entonces yo como vendedor sé que puedo subirles de precio y aún así la gente va a estar dispuesta a comprarlas a un precio alto, ¿sí? Sin embargo, pienso que es en estos momentos, bajo, digamos, esta cuestión del coronavirus, es algo básico, de necesidad básica. Así que por supuesto que no estoy de acuerdo con que se suban los precios de las mascarillas ni de tampoco de otros elementos básicos como el gel antibacterial, que si vi las noticias que en Italia están a precios ridículos. Antes estaban a $3 y ahora los están vendiendo a 10 euros, perdón, a 10 euros. Entonces pienso que al ser elementos tan básicos en esta situación que estamos, no deberían subirse el precio. Bajo mi lógica, que pienso más en el bienestar, digamos, en general, pero si tú lo ves desde un punto de vista capitalista, tú como vendedor puedes subirle el precio, vas a generar más ingresos y aún así la gente va a estar dispuesta a comprártelo. Yo pienso que no debería subir los precios, pero... Me gustaría también oír tu opinión en cuanto, no tanto el juicio que tú puedes emitir, Sí. sino que la razón de del proceso, ¿no? Porque en el fondo esto es una, digamos, causa-relación, tenemos un eslabón, y eventualmente es para resolver un problema, Claro. es un fenómeno, Sí. ¿no? ¿A ti te parece que esto es parte de una solución de una cosa más compleja o lo ves precisamente como un problema? ¿Qué, la cuestión de la venta de mascarillas? El cambio del precio. Bueno, te voy a dejar con esa idea, digamos, nosotros estamos retomando esta conversación Sí. porque ya la tuvimos ayer con Ariel. Cualquier, digamos, interacción económica se debe a que alguien necesita algo y hay alguien que se lo puede proveer, alguien que se lo puede solucionar, ¿no? Cuando un precio no sube o baja, nosotros estamos recibiendo algún tipo de información. Primordialmente es la ausencia o, digamos, de déficit o, qué sé yo, la sobreoferta de que existe, no sé, mucha agua, mucha comida, mucho lo que sea, los precios bajan, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista como un proceso dinámico, ¿no? Nosotros yo me imagino que tu juicio va a ser similar al de Andrea, pero si lo ves así, ¿te parece que es lógico o lo quieres tratar de ver simplemente como algo moral e inmoral?
o simplemente un proceso que debería llegar a algún resultado que es básicamente que se supla toda la demanda de gente que quiere comprar mascarillas porque viene el proveedor y dice, aquí veo un renegocio y empieza a producir, empieza a producir, empieza a producir. O sea, por supuesto que lo encuentro lógico, o sea, de hecho por las razones que ya dio la Andrea, que claro, o sea, tú como vendedor, tú dices, tengo la oportunidad de venderlo más caro, la gente me lo va a comprar, ¿sí? Por supuesto, o sea, en ese punto, desde ese punto de vista, te puedes dar cuenta, o sea, claro, funciona tal cual como funciona el mercado en cualquier producto, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, ahora me parece que es un tema, mira, no sabría calificar y si el coronavirus en realidad es un tema delicado. Pero, ok, la gente sí cree que es un tema delicado, entonces pongámonos bajo ese contexto. Entonces, como un tema delicado, sí me parece que debe haber un tema de regulación. Pero me parece que no podemos ser tan fríos y decirlo, no, tiene que subir porque así son las leyes del capitalismo. No. A mí me parece que tiene que haber un ente regulatorio en eso. ¿Cuál? Que el precio se fije, o sea... Que el precio se fije. ¿Quién? ¿Pero quién fija que el Estado precio? fije el precio de la mascarilla. Uf. ¿Y cuál es la consecuencia de que el precio sea fijado? No, eso no puede pasar. Pero espera, bueno, o sea, lo hacen. ¿Por qué no puede pasar? No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo el Estado va a obligar a todos, a todos los vendedores, a todos los dueños de farmacias a que solamente lo vendan a un precio? Es la única forma rápida que se me ocurre de que no se pasen de sinvergüenza y lo empiecen a vender a los precios que tú Veo dijiste muy delante. complejo eso. Acá en Rusia Putin propone quitarle la licencia a la farmacia que suban los precios de ¿Sí? las mascarillas. O sea, básicamente poner fuera el marco de la ley a la persona que está haciendo este tipo de cosas. ¿A ti te parece? ¿Por qué eso no te parece como algo tan evidente? No entiendo. O sea, Putin propone que... O sea, no sé si digamos hay algún tipo de documento que haya emitido que faculte al Ministerio de Salud para, digamos, privar de licencia a las farmacias. O sea, las farmacias ya no pueden vender más mascarillas, solamente... Es que él dice, si suben el precio, ya si usan, suben el precio claro. no pueden. Ok. ¿A ti te parece que es inviable que se practique o simplemente te parece que eso podría causar otro pienso problema? que económicamente es muy problemático. ¿Sí? Ya. Económicamente pienso que es muy problemático ¿Por qué? que el gobierno exija que se fije un precio a cierto producto. Sería una una intervención gubernamental en una Pero eso cuestión no económica. cambia la economía en nada. Es una mascarilla que es para un tema específico que es el coronavirus. O sea, no es que esté fijando el precio del pan ni de la leche. O sea, es un tema puntual. A mí me parece problemático. Sí, es que lo que pasa es que es la única solución que yo veo. Intervenga. Por ejemplo, a ti igual te tal parecía... vez que me parece más viable que el gobierno compre las mascarillas tal vez y las venda, pero no que... Sí, también me parece una solución. Por una cuestión de... ¿Ustedes se sorprenderían si yo les digo que el gobierno lo está haciendo en este momento? ¿Qué cosa? está haciendo? Está ¿Comprando las comprando mascarillas? mascarillas y Eso me vendiendo. parece más viable. Me parece una buena opción, sí. Ya, con el pánico de la enfermedad y las mascarillas en Rusia, uno podría ir a comprar mascarillas a un precio de 3.7 rublos por unidad. Unidad, ok. No, 4 rublos por unidad. Sí. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Él las compra, digamos, al proveedor. Al fabricante. Claro. Él está comprando como el 50% más caro al proveedor y lo está vendiendo el triple de caro. El gobierno. Bueno, se está pasando de listo el gobierno. No, entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo... Si es así. No, es así. O sea, por ahí no soy tan No lo preciso en los X que le suman, pero sí, yo también te lo presento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado, esto es un tema aparte, ¿no? Que muchas veces la gente de izquierda vive en la presuposición, digamos, en la abstracción de algún modelo, ¿no? De que el empresario viene con malas intenciones, ¿no? Cayendo muchas veces en la falacia o la presuposición al mismo tiempo de que el agente estatal no va a abusar, digamos, porque, no sé, es otro tipo de persona. Yo me considero izquierda y no confío en que el Estado va a hacer las cosas bien. No, yo tal vez confiaría en que en este caso el Estado pueda propender a hacer las cosas de una mejor manera porque se perjudican. Si hay más casos de coronavirus, si hay más infectados, el Estado debe encargarse de esos tratamientos. Entonces tal vez no les convenga a ellos económicamente que haya más infectados. Entonces, si están vendiendo las mascarillas más costosas, si yo fuera el Estado, las regalaría.
Entonces, aquí estamos... Porque me ahorraría el tratamiento de las personas que se infecten, ¿sí? Es que también eso es una suposición, Claro. porque digamos dentro de la naturaleza de cómo es que se transmite el contagio, hasta donde he leído, no es que las mascarillas te cambian. Claro, claro. Y hay que usarlas, hay que quitarlas y tener un... Sí, de hecho, no sé si la mascarilla puede ser efectiva realmente. No lo tengo claro. Entonces, aquí estamos tocando una serie de 3 problemáticas, ya son 3, ¿no? Originalmente quería mencionar 2. Una es, claro, suponer, ¿no?, que la solución de que nosotros pensemos que exista gente que es deshonesta es traer otra gente que tiene el mismo potencial de ser deshonesta, pero tiene mayor potencial de hacer daño. Porque alguien en el estado funcional tal siempre va a tener muchas más posibilidades de hacer y deshacer que una empresa, ¿no? Lo otro es que, por un lado, demostrando que este tipo de situaciones o intervenciones o disque soluciones vienen con sus propios problemas, ¿no? Hay otro proceso, ¿no?, que eventualmente ocurre de manera paralela, que es el hecho de que, y que lo tocamos ayer y ahora vamos a estar volviendo aquí, esperemos que alcancemos el tiempo, que es el tema del déficit, ¿no? Si tú quieres mantener un precio fijado, tú tienes que, si quieres que no exista ese déficit, que eventualmente va a pasar, ¿no? Porque hay una sobredemanda y no hay un estímulo a la producción, porque no hay un estímulo si no hay un aumento de precio que se subsidie. Entonces puede haber un caso en el cual sea una decisión errónea, como yo me parece que debe ser, que la gente cree que se va a salvar con la mascarilla, y vas a hacer pagar a todos, ¿no? Porque los subsidios que vienen parte del Estado son cosas que terminamos pagando todos, por un error que comete gente que entró en pánico, porque la gente no tiene por qué entender de medicina, ¿no? Generalmente nosotros nos dedicamos a vivir nuestras vidas, e incluso, si solucionaran un problema, también estás haciendo pagar, por un lado, a los que entraron en pánico con los que no entran en pánico, ¿no? Entonces tú tienes a la gente que se mantiene normal, como que ve las cosas, las sopesa y dice, no, ok, no está pasando nada, pero la plata de él igual se le va a estar yendo y para costear el pánico que tuvo alguien que no sabe, que es ignorante, que no quiso averiguar, que no quiso leer, que se dejó, fue víctima de las emociones. Básicamente, ¿no?, así funcionan muchísimas cosas de salud. Tú estás pagando salud, tú no estás enfermo, pero estás pagando la salud de alguien que está enfermo, de alguien que tuvo una mala alimentación, no se cuidó. Así funciona. Lo que pasa es que eso, a ver, claro, es la realidad, pero yo creo que hay muchas cosas en la realidad que a nosotros de todas formas no nos parecen muy correctas, o que podrían ser mejores. Y este es el caso puntual. También, supongamos que no hay una subvención por parte del Estado, entonces no hacen pagar a todos, ¿no? Le dicen al productor y después a la cadena de producción, que fue también lo que estuvimos tocando ayer, dicen, no, ustedes arréglensela como quieran. Y la postura tuya es que es del interés de ellos porque pueden vender más, diciendo, obligándolos a mantener el mismo precio, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pero Que tú le dices a la farmacia, no pueden subir a más de esto, esto es lo que ustedes tienen que cobrar. Y tenían un stock de 100 y se les acabó. Y hay déficit. Y el Estado no pone subsidio. Si el Estado no pone subsidio, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí, claro, o sea, ayer tocamos ese punto que yo te decía que a lo mejor, bueno, tendrán que hacer más, van a vender más, ¿no? Pero quizás no van a querer trabajar más tiempo del que ya trabajas, ¿ya? Sí, es un problema, sí. ¿A ti te parece que eso es un problema o en realidad tiene algún tipo de solución? Por eso ahora que ya lo tocó el punto, me parece más interesante la otra propuesta. ¿Cuál? La que el que te lo dé sea el Estado. O sea, en vez de fijar el precio, tiene que sacar de algún lado. en vez de fijar el precio, que ellos los compren y lo den. O sea. Entonces estamos volviendo al mismo punto, porque si ellos Eso lo me parece compran, mejor. es más problemático aún. Porque sin contar de que va a haber alguien que va a querer cobrar su sueldo por la gestión... si lo compran igual vas a estar pagando en el fondo, ¿no? Sí, porque en tal caso lo que tendrías que hacer es obligar a decir, tú me vas a vender a este precio y yo te lo voy a comprar para regalarlo. Ese tendría que ser como algún tipo de solución. Pero podría no ser así. Y eventualmente el producto dice, a mí me da lo mismo que me compra la gente o el Estado, hay un aumento de demanda, yo subo el precio, ¿no? Y puede ser aún peor porque el tipo que está en el Estado tiene al amigo, tiene al primo, tiene al tío, tiene no sé qué. Es que yo siento que lo estamos viendo como algo muy micro y este problema es muy macro. Es que lo que pasa es que es un ejemplo que podemos extrapolar a otras partes. No, claro, pero digamos yo como ente estatal me preocuparía porque los ciudadanos no se infecten en la medida en la que
Si los ciudadanos se infectan, ok, listo, yo tengo que cumplir con el protocolo, pero afecta muchísimo la economía. Estamos pasando al siguiente punto. Sí, sí, listo. El siguiente punto dice... Los siguientes dos, puedes remunerar. Ok. El 2 dice política de trato con los contagiados y él te dice cuando la salud se convierte en un argumento para controlar la vida de la gente. Ya. Claro, efectivamente lo que tú estás diciendo es que sí hay un coste, ¿no? Que se va a pagar de un plano social, que se va a pagar en un político, que va a ser económico. Y hay medidas que obviamente son mucho más complejas y que no solamente implica el control de precios de cosas como mascarilla y que podrían llegar a ser cosas más allá, ¿no? Es el trato con la gente, ¿no? Acá en Rusia y vimos también en China y estos casos ya absolutamente al otro extremo, que son, bueno, no, en el mismo lado, pero en el extremo con los coreanos, que dice, si no hay persona no hay problema, pero fusilaron ahí a un contagiado. Sí, escuché. ¿Dónde se encuentra la línea en el cual tú a la persona le dices, tú eres el problema, ¿no? Y está como diciendo, no, tú tienes un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, Rusia en estos instantes se encuentra como en el medio, donde por un lado no pueden decirle a la persona que es un problema, entonces la retórica es que tú tienes un problema, pero claro, dicen, tú eres un problema porque, qué sé yo, Moscú tiene el 10% de la población del país. ¿Cuál podría llegar a ser una medida, digamos, más balanceada? En Chile o en México, en Latinoamérica, hasta donde sé, no es que estén encerrando a la gente en sus casas, no es que lo estén atrapando en la calle y metiendo de manera forzosa en cuarentena, o, digamos, también a alguien eso le puede parecer muy malo. He visto que se ha criticado mucho a gobiernos como el mexicano o el chileno por no tomar cartas activas en el asunto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Complicado. Sí. No sé. Sobre ese tema es... Es que, ¿por qué les pregunto a ustedes especialmente? Porque, digamos, ustedes comparten la ideología del bien mayor, ¿no? O sea, por un bien mayor podemos y estamos dispuestos a pasar por arriba del derecho de las personas. Vamos a pasar por arriba del derecho del rico a ganar su dinero porque está gastando mucho, ¿no? Y le vamos a quitar para repartirlo al resto. Eso es lo que pienso. No sabía que pensaba eso. Puede ser. No puede ser. No soy medio raro. No sé. Creo que eso no se puede poner en esos términos como tan sencillos. Es más complejo que eso, dependería de la situación. Claro, tú lo que estás diciendo es que en los gobiernos... la comunidad y no importa el individuo, porque es muy individualista la otra postura, ¿no? Es que es complicado porque siento que estar en cuarentena no solo cuida la salud de los otros, sino también del individuo, ¿sí? Si tú, o sea, yo la verdad no sé muy bien cómo funciona con los contagiados, qué hacen cuando están contagiados, o sea, listo, Rusia tiene tantos casos, descubre que tú estás contagiado, ¿cuál es el protocolo? Te dan, digamos, los cuidados necesarios, te los dan, no tienes que pagar. ¿Me estás preguntando o estás No, te estoy preguntando. Lo que yo tengo entendido es que te lo cubre, o sea, te cubre como la cuarentena, te da lo que necesites, ¿sí? Entonces, ahí estamos en ese medio que es, tú tienes el problema y tú eres el problema. Claro, aquí todos los rusos, digamos, de su nómina de sueldo, tienen que pagar un 6% obligatorio mínimo por concepto de seguro de salud. De salud. Y obviamente hay gente para las cuales esto es insuficiente porque, como suele pasar, la salud pública generalmente y en realidad no suele ser muchas veces lo que nosotros esperamos y contratan, digamos, sus planes de salud para leer. La salud pública depende del país. Bueno, en Colombia es una mierda. Sí, en Chile también, pero depende del país. Él dijo generalmente, yo digo depende del país. Sí, yo creo que también depende del país. Sí. Yo creo que si ustedes pueden llamar o traer el ejemplo de algún país, van a ser cosas individuales y que también tienen su tema, porque eso tiene un coste. Ah, sí, por supuesto, la salud pública. No sé, todo tiene un costo, la costeamos los ciudadanos. Sí, yo te digo exactamente lo mismo. No, estamos hablando de la calidad de la salud, ¿no? Estamos hablando de la calidad, porque es que pagamos de todas maneras. Eso es lo importante. En Colombia tenemos que pagar. Si yo quiero trabajar en una empresa o en lo que sea, yo debo cotizar salud obligatoriamente, así no me enferme para los otros, ¿sí? El punto es que yo sé que estoy pagando por un sistema de salud que no me va a servir, porque si me enfermo voy a ir, los hospitales están llenos de gente, me van a decir, oh, no, oye,
tenemos que atender primero a alguien que se está muriendo, tú no tienes nada. Entonces, la calidad, al menos en Colombia, que es la situación desde la que puedo hablar, es paupérrima, pero te obligan, tú pagas. Sí, pero puede ser muchas cosas que influyen. En primer lugar es que el porcentaje que te quitan de tu sueldo por ahí no es tan alto, y otra cosa es que el volumen absoluto de tu sueldo no es tan alto, ¿no? Si me imagino que tú podrías hablar el sistema de salud de tus países favoritos, ya sea Dinamarca, digamos Suecia, no, algo así, ¿no? Bueno, ahí me imagino que en primer lugar, en cifras absolutas, el sueldo es bastante más alto. Y no creo que sea porque los empresarios sean más generosos, sino que porque la gente, digamos, pueda estar más capacitada, ¿no? Más puede, capacitada. para trabajar y producir más, ¿no? Y existe una correlación entre lo que hacen y el sueldo que reciben. Es que es diferente, es que hacer ese contraste con la historia, con las problemáticas sociales que ellos viven es muy injusto. O sea, ¿qué es ¿cómo han injusto? hecho? No, digamos, el contraste, Claro, es una realidad. Si tú comparas un país con Dinamarca, con un país como Colombia, o sea, históricamente las realidades, las prioridades sociales han sido muy diferentes. Ellos han podido llegar a, ok, la educación es importante, la salud es importante, tenemos sueldos y vamos a pagar unos impuestos altos, pero nos garantizan salud, educación, seguridad, ¿sí? O sea, han podido llegar a eso, pero tú no lo puedes comparar con un país como Colombia, que la prioridad en los últimos 50 años ha sido dejar de matarnos. Lo que yo voy, en el fondo, que es, volviendo un poco al tema del coronavirus. O sea, no han tenido guerras, históricamente No, han tenido bueno. mucho dinero, sí. Pero también, por ahí, eso era lo que yo quería como tocar un poco, que es de dónde sale ese dinero. El dinero no te cae del cielo. Qué sé yo, los suizos los suecos no tienen petróleo, por ejemplo. En Colombia, hasta donde sea, hay muchos recursos naturales. Sí, ¿no? pero... Claro, entonces hay cosas que también influyen y que eventualmente ellos tienen otros recursos para costear algo que a ti ya te parece aceptable y que eventualmente, como a mí me parece, que después podemos tocar en otra situación, es cuánto realmente están pagando ellos por eso, ¿no? Si hay una correlación de precio-calidad, digamos, lo suficientemente aceptable y competente, digamos, con algún mercado de la salud privado. Pero eso es otro tema. Coronavirus. Entonces, sí, al pagar este seguro médico, a ti te correspondería que corrieran, digamos, con los gastos, sí, ¿no? De haberte enfermado. Eventualmente, claro, no te proporcionan lo necesario en mayor o menor medida, pero el problema no es que no te lo proporcionen, sino que es el trato que te tienen, ¿no? Te dicen que no vas a poder salir de tu casa durante 2 semanas. Okay. Van a hacer chequeo y van a estar monitoreando la vida íntima y en el fondo qué es donde sale, a dónde trabaja, etcétera, etcétera. Todos los vecinos de tu patiés. El patiés es como la entrada del... Si un vecino de acá se enferma, tú vas a tener limitado la salida y el acceso de tu casa. No te van a decir hasta qué hora vas a poder volver, a partir de qué hora vas a poder salir, y tú no tuviste nada que ver en el asunto, ¿no? Y tú la vas a tener blanda, porque es lo que te enfermó. ¿Y tú estarías en contra de hacer eso? ¿No estarías de acuerdo con esa medida? Yo soy de la postura de que el Estado aquí no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. Absolutamente. O sea, si alguien de este edificio se enferma o del edificio en el Es que tú libre de vives, hacer lo que quiera. ¿puede hacer lo que quiera? Sí. ¿Y tú qué medidas tomarías si sabes que alguien de tu edificio está infectado? Yo simplemente trataría de hablar con él y decirle... De hablar con él. Jodiste, te enfermaste de eso. No, porque yo puedo llamarlo por teléfono. No, Ok, puedo venir vale. con esa misma mascarilla. Sí. Y vendría no solamente yo, sino que vendríamos todos los vecinos y decir, a ver, tú tienes el problema y nosotros también lo estamos teniendo. Ajá. Llegamos a un acuerdo. Nosotros entendemos que lo que necesitarías tú sería estar 2 semanas aquí adentro. Nosotros te vamos a traer la comida, te damos todo, cualquier cosa, si tienes que ir a hacer un trámite, qué sé yo, danos un poder, vamos a hacer tus trámites, vamos a hacer tus cosas, pero mantente aquí, digamos, vamos a tratar de hacer que tu estadía, digamos, encerrado sea lo más pasajera posible, pero por favor no nos expongas a nosotros, ¿no? Y si el tipo... O sea, harías lo mismo que el Estado, básicamente. Claro, pero la diferencia sería... la diferencia es que aquí yo, como vecino, no me iría limitado en hacer mis cosas si llegamos a un acuerdo, ¿no? Segundo es que sería voluntario. Tercero es que nosotros sabemos puntualmente cuáles son los problemas, cuáles son los compromisos y cuáles son las cosas que tenemos que ayudarle a ¿Qué solucionar a harías nuestro tú si vecino. él no quiere? ¿Qué Sería harías tú? voluntario y si él no quiere. Bueno, si él no quiere, su propiedad se termina en su casa.
Y si nosotros ponemos algo No, para que el tipo cuando no pueda salir, tú eres Ahí dueño, llegamos a las manos. cuando tú eres dueño de un Sí, apartamento, claro. tienes derecho a compartir los espacios comunes, el ascensor en parte. estamos hablando de una puedes- sociedad en la cual el Estado no existe, en mi modelo. Entonces, en tal caso, ¿no? De nuevo, o su propiedad podría terminar, según las condiciones del contrato que pudo haber firmado para comprar su propiedad, terminan donde está su puerta, Sí. o claro, hay una propiedad común del espacio Sí. común, en la cual él sería minoría. Y nosotros como accionistas, todo el resto de los vecinos del resto de la propiedad decimos, no, nosotros también somos propietarios de esto, Claro. y somos la mayoría. Sí. Y nosotros entendemos de que para nosotros es un peligro que tú salgas de tu casa. Así que te vamos a poner paredes, te vamos a poner madera, te vamos a clavar todo eso hasta que tengamos, hasta que o te calmes, o Sí. tengamos certeza de que ya o no tienes nada, que te moriste o lo que sea. Claro. Porque en el fondo eso es defensa. Yo me estoy defendiendo. El tipo dice, sí, se llega a las manos, sí, pero nosotros no estamos defendiendo. Me parece un poco primitivo. un poquito Sí, primitivo. en realidad siento que también lo es y no. Estaría a favor de que el Estado se encargue de eso, definitivamente Entonces no. vas a hacer Siento el que Estado- entraría, si el Estado se encarga de regular esa cuestión, yo como propietaria, como habitante de mi edificio me sentiría más tranquila, ¿sí? Si el Estado se encarga Es que a mí tomar me esas parece medidas. curioso porque El Y otro- estaría, sobre todo, yo estaría dispuesta a cumplir con los parámetros Es que- que me pidan, el a otro- salir de mi casa, entendería que es una situación Es que estamos muy hablando, complicada. es que no estamos, puedo ustedes me controlar. pusieron en el supuesto de que hay un tipo que no quiere entender eso, que no quiere Sí, ser sí, como que no tú. quiere, que no quiere. Pero, ¿No? o sea, el Estado te obliga también. El Estado te Exacto. obliga, pero Entonces no tú te me estás martilla la ju- puerta. A ti te parece que... No, viene con el policía y le pega el tiro. No sé, no he visto el caso. Tal ¿No? vez en... Porque si el tipo dice, no, yo Corea quiero del salir, Norte. y tú dices, no, yo no quiero, y el Estado dice, no, yo no quiero que Yo no tú creo que le salgas. pegue un tiro, o sea, yo creo que se lo llevan preso. Ni eso, ¿cómo se lo van a Entonces, ¿qué llevar te a una parece? cárcel? No, No, se lo pero- pueden llevar a una cárcel si Es que, tienen ¿qué podría- coronavirus. ahora, ese es el sentido. No, o a sea- eso es lo que yo voy. Ponte a pensar, porque tú dices que yo sería incivilizado si yo, Pueden como ir con mascarilla, autodefensa, o sea- como, No. digamos, los vecinos como O sea, bueno, autodefensa, con traje. lo retenemos en su propiedad, porque en su propiedad que haga lo que quiera. Pero donde empieza a pisarle la cola al resto, nosotros decimos, no, papi, ¿no? Y tienes al Estado, que al final va a hacer lo mismo si el Por tipo eso. quiere salir en contra de la voluntad del Estado. Pero por alguna razón te parece que mi opción, que es venir a hablar con el tipo, nosotros como comunidad, sin que tenga que atañir al resto de la población que le podría pagar el sueldo al policía, que va a llegar al medio que lo va a atender, a cualquier otra cosa que implique actividad o tomar carta del asunto del Estado, siendo que nosotros nos podríamos llegar de acuerdo aquí entre nosotros. Siento que el Estado definitivamente es una cuestión de salud pública. El Estado debe encargarse. No pienso que los ciudadanos deban hablar ni negociar con la persona. Es una cuestión de salud pública que puede resultar muy grave, que puede poner en peligro a mucha gente. Así que siento que lo mejor es que el Estado se encargue de regular esa cuestión. Entonces la mayoría está por encima del... Y si se tiene que pudrir el envío... Pues es que, ¿qué va a ser lo difícil para ti? ¿Que te pongan un horario de entrada y salida? Pero vas a tener Es que la puede certeza ser de eso. que la persona que está enferma... La certeza no la tiene. Nunca, Sí. no, pero no, Bueno, nada tiene la certeza. Bueno, Pero de que el Estado se está encargando de esa cuestión, no de que tú pactaste de palabra con la persona enferma que no salieran, pero Es que tú no, no sabes si va a siempre salir. está el límite físico. O sea, si nosotros podemos tomar algún tipo de medida y va a ser como nuestra comunidad, nuestra medida en un problema puntual que nos atañe exclusivamente a nosotros y no vamos a hacer pagar. no les atañe exclusivamente a ustedes, es un problema de salud pública. Una persona contagiada puede contagiar a muchas otras personas, no es solamente un punto de su edificio, no es solamente que el perro de la vecina esté orinándose en el pasillo, no es una cuestión únicamente de un edificio, es una cuestión social, es una cuestión global, como nos dimos cuenta. No, bueno, una no pandemia. sé, o sea, si tú confías en el Estado colombiano para que vaya y algo, yo no confío No, en el Estado colombiano no pero confío, es que, por supuesto es que, que es que no. das ejemplos malos. Pues. ¿Qué tendría que ser de este Estado? Ay, el Estado Porque tú colombiano le es un quieres, chiste. le quieres atribuir un rol a un chiste. Entonces tú me estás diciendo en tu modelo, porque me preguntaron a mí, no, acá en Rusia, Sí. yo confío más en mis vecinos que en el Estado. ¿Tú confías más en el Estado que en tu vecino? En estos Colombia. momentos, en Rusia confío más en el Estado. Porque En no lo Colombia conoces. no confío ni en mis vecinos ni en el Estado. Estamos jodidos. Es Depende del complicado. vecino. En Colombia estamos jodidos. No.
En Colombia estamos jodidos. Oye, y en este modelo hipotético de no estado, entonces, ¿cómo te enteras que la otra persona tuvo el coronavirus? Buen punto. Ujú. Porque nosotros hablamos entre nosotros. Hablamos. ¿Y cómo la otra persona se enteró? ¿Cómo se llegó? Oye, vengo llegando de Italia. Así como... ¿Y cómo se entera el Estado? Uy, ¿Cómo tengo se entera el coronavirus. Estado? Bueno, ¿cómo Con se- los entes o sea, regulatorios en las ¿qué entradas de tienen? O los sea, aeropuertos, claro, en pero los si alguien- hospitales. ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo regulas la cantidad de gente que entra al país con coronavirus? En tu hipotético... No, en ese Mundo. caso simplemente la gente viene y ya. ¿Y cómo? No, o sea, imagínate. O sea, él ni siquiera va a saber que tiene coronavirus y te lo va a pegar. O sea, ni siquiera hubo Probablemente. trato. Ni siquiera hubo el trato del que estaba hablando. Entonces ahí el problema cambia. Horacio. Ahí me estás poniendo en las situaciones. No, Si tú no. sabes que tienes coronavirus, o sea, tú de verdad Espera. dirías como que, oye, yo tengo coronavirus. No, espera. Volvamos a la problema. Porque si tú me quieres cambiar, digamos, los datos de entrada, porque estamos hablando ya de otro ejemplo. No, pero tú me estás... No, espérate. Tú te pusiste unos datos de entrada y pusiste tu modelo Ya, hipotético. ese era un modelo. En ese modelo En el que hipotético sabemos. no puedes llegar a ese punto, a ese Ya. dato de entrada que me dijiste. Sí. Entonces no tiene lógica, Ya. no tiene sentido. No, lo que pasa es que estamos hablando de un modelo, ahora vamos a hablar de otro modelo. El primer modelo nosotros sabíamos, ¿no? Ahora tú me estás preguntando cómo nos llegamos a enterar. Y ahí cambia. Porque No, pues sí, te estoy diciendo. No, es Tú me diste- consecuencia, esto podría ser consecuencia de lo otro, pero si nosotros suponemos, no, que ya sabemos, eso es una cosa. Ahora, si tú quieres preguntar cómo podríamos llegar a enterarnos, eso es otro problema. No es otro problema. Porque tú estás dando una solución. ¿Cuál sería tu solución? No, ni siquiera Cuando solución. sabemos. ¿Cuál sería tu postura? ¿Cuándo sabemos? Cuando sabemos. Ya. El asunto es cómo lo sabes. Ya, es otra pregunta. No es otra pregunta. Entonces es otra solución. Bueno, o sea, es otra pregunta, pero, Bueno, es- sí, es otra pregunta, pero en tu modelo nunca vas a llegar, en promedio, nunca vas a llegar al que te enteraste, nunca. Vas a llegar Ya. porque tú no sabes de dónde Ya. viajó este weón. Ahora, entonces, supongamos. Entonces no tiene sentido. Ahora, no, sí tiene, mira, sí que tiene- son No. un edificio muy unidos, todos Claro, se sí, conocen, se traen souvenirs. Ahora vamos a tocar, digamos, sobre algunas opciones que podríamos llegar a ver, ¿no? Y también vamos a ver la otra opción, porque, digamos, si no es A, habría que probar la opción B, que, no sé, que es la realidad que estamos viendo hoy, que sí existe un estado y que nosotros sí podríamos estar ahora contagiados de coronavirus sin saberlo. Y es una realidad. Así que como ya sabemos, con la realidad que tenemos, que con la presencia del Estado, ese problema no está resuelto. No, por Ahora sí, supuesto. ahora voy a tratar de suponer cómo podría ser, no solucionarse, sino que ser sin la existencia del Estado, ¿no? Nosotros sabemos de que surgió esta epidemia hace varios meses, ¿no? Los medios de comunicación en los países más cerrados y menos libres han sido más renuentes y seguramente menos precisos al brindar, digamos, datos Información. duros sobre qué es lo que está pasando. No, yo no sé si confiar o no confiar, no sé, digamos, si lo que me pueda llegar a decir el gobierno chino, no lo que me podría llegar a decir el gobierno ruso de la cantidad de gente que efectivamente está enferma. Tenemos países donde existe una prensa libre, que son, qué sé yo, los italianos, los españoles, no sé, Que tampoco puedes llegar a confiar en ellos. Tampoco. Prensa libre. Claro, pero existe igual una competencia por los medios de comunicación para llegar y brindarte algún tipo de información cuando tienes a un solo ente que dice esta es la política editorial y es un Claro. aparato, ¿no? Entonces nosotros ya venimos sabiendo desde hace un tiempo que esto está pasando. Nosotros sabemos que hay unos países que tienen mayor interacción con otros. Cuando de una forma u otra nos hemos enterado que surgió coronavirus en un barco, que surgió coronavirus en un país por acá, en la ciudad de un país por acá, que un tipo llegó por acá. Entonces, tú no puedes llegar a saber efectivamente a ciencia cierta hasta que te hagan un chequeo quién está contagiado y quién no. Y en ese caso lo que tú podrías hacer a nivel personal es tomar algún tipo de medidas que te atañirían personalmente a ti, ¿no? Si tú quieres tomar algún tipo de medida para limitar tu interacción con el resto, vas a estar afectando al resto, ¿no? Y en tal caso, tú puedes llegar a algún tipo de acuerdo en la medida de que la contraparte, que puede ser tu empleador, puede ser tu socio, puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser tu amigo, tomen o no tomen parte de lo que está pasando. Hoy en día en muchas empresas en Estados Unidos, sin que les hayan dado como la orden, le han dicho a sus empleados que trabajen desde la casa. Siendo que ese tipo de medidas se empezaron a tomar mucho antes de que llegaran los primeros casos de coronavirus a California. Bueno, son las empresas Sí. donde se han tomado estas medidas, ¿no? Por lo cual, digamos, la libertad y sin injerencia estatal sí se puede
observar algún tipo de reacción o acción o actividad que puede estar, digamos, dirigida a que estas cosas se pueden evitar. Eventualmente, si yo ya sé que estamos en un medio con mi empresa, con mi vecino, con lo que sea, de que claro, sabemos que este riesgo existe, qué sé yo, y nosotros decimos, sí, me gustaría saber si tú estás enfermo, a mí me gustaría saber que yo estoy enfermo, porque si yo sé que yo estoy enfermo, yo puedo ir a buscar solución con alguien que me ayude a solucionar el problema, ya sea recomendándome algún tipo de antibiótico, trayéndomelo, comprándomelo, o simplemente diciéndome dónde lo puedo comprar. Antibiótico. Claro, en ese sentido la comunicación, ¿no? Y la colaboración para hacer frente al problema, individual y voluntaria, ¿no? Se ve como una opción viable, ¿no? Y al no ser evidentemente menos funcional que la opción que ya vivimos hoy, que es la realidad teniendo el Estado, ¿no? Me parece más viable y sustentable y sin, digamos, costes de transacción más altos. O sea, que en el fondo es cuando te obligan a hacer cosas. ¿Pasamos al último tema para cerrar o desarrollamos último esto y dejamos el último tema fuera? Veganismo y capitalismo. por Ya, me supuesto. parece que a ti te causó curiosidad. Me encanta ese tema, por supuesto. A mí ayer me pareció que fue bastante, digamos, honesta tu impresión cuando preguntaste, está bromeando cuando dije que el capitalismo onda es chévere. Que como que no te cuadró así como vegano. No, la verdad es que sí, y creo que le comenté a Ariel, porque Ariel hablaba de justicia, de que no le parecía justo que la mamá, y dije, bueno, quedé un poco contrariada porque Ariel habla de justicia, pero no es vegano, y tú tienes como una idea de justicia un poco, pero eres vegano, entonces me pareció como, bueno, Ariel, o sea, justicia para quiénes, para qué, o sea, Para la pero humanidad. tú eres el vegano, entonces siento que esa postura de Ariel encajaría más. Está con el diciendo veganismo. que yo estoy diciendo que los humanos, o sea, justicia para el humano, pero no Justicia para el solamente animal. para los Claro, humanos. pero no para el Y animal. tal vez tú piensas justicia para los animales, pero no para los humanos. No, para nada. Justicia para nadie. No, en su modelo tu modelo es justo. ¿Tú crees que tu modelo es justo para los humanos? Es que, ¿qué es la ¿El justicia? capitalismo? Bueno, sí, bueno, entonces quieres justo justicia para para los ambos. Sí, o sea, él, ¿Para todos o para algunos? ¿Para los humanos? Para los humanos. ¿Qué justicia para ti? sí, bueno, eso. Mira, mucho tiempo yo estuve Es que hay pensando... muchas concepciones de justicia y... No, mira, yo te puedo decir que yo estuve viviendo con una, yo creo que debe ser la más como balanceada, popular, digamos, dentro de las que hay, que es cuando cada uno recibe lo que se merece, ¿no? Sí, El tema es que acá hay un... es lo que te estoy diciendo. Una... No pienso que Te eso sea echaste para justicia. atrás. ¿Por qué no? ¿No me echo para atrás? Obviamente. No. Siento que cada uno... A ver, yo voy a partir de algo tal vez un poco muy profundo, pero yo siento que toda propiedad, o sea, todo lo que tú tienes y en general todas las propiedades son un robo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los seres humanos nacemos y nos apropiamos de cosas, nos apropiamos de tierras, ¿sí? Pero las tierras ¿de quién son? Las tomamos simplemente, la tierra es de nosotros, ¿por qué? Porque decidimos un día, ok, de acá, ese es mi pedazo de tierra, ¿sí? Está yendo como al inicio. Sí, estoy Sí. yendo al inicio para Sí, intentar... sí, sí. Es que ese concepto de justicia me parece muy profundo. No, pero entiendo porque después va a venir otro que se la va a comprar y va a decir, Sí, no, pero yo va a la decir, compré, no, pero entonces es es que es mía. mío. Pero se la va a comprar a alguien que nunca le perteneció. Exacto, entonces, nunca como, le perteneció. Sí, entiendo el punto. Entonces, o sea, repite otra vez tu concepto de justicia. Que cuando cada uno recibe lo que se merece. Recibe lo que se merece, pero... O sea, no es el mío, yo estuve con este de Sí, sí, postura sí. mucho tiempo. Como Yo cada creo que uno es recibe distinto. lo que se merece por su trabajo, se merece por sus antecedentes. Bueno, claramente el capitalismo no es familiares. justo. Bajo esa definición, claramente el capitalismo no es justo. Dame un ejemplo. No. Lo del trabajo, la cuestión que hablábamos ayer de Claro, tu o sea. mamá. Tu mamá puede trabajar mucho, y no gana suficiente dinero, merece comer, ¿sí? Merece comer porque trabaja, ¿sí? Da productos a la sociedad, ¿ok? ¿Por qué merece? ¿Por qué? Porque trabaja. Ahora, Porque es un ser humano. Hay necesidades básicas. Espera, mira. Yo hay siento una cosa la que son naturaleza- derechos no, naturales no, y lo que es- tú quieres decir, ya, ok. Los derechos, Ajá. así como que no los derechos naturales. Hay gente que te Derecho mira, a la un puro vida. punto. Hay gente que No, trabaja no, menos no, que no, ella no, no.
Mira, recibe mira, más. mira, Entonces, mira, no es yo que lo ella pienso así. ella no, Es el mismo Yo lo ella no pienso así, yo lo pienso así. Estamos nosotros los seres humanos, está la naturaleza tiene suficientes recursos para alimentarnos a todos los seres humanos. Llegaron algunos seres humanos, por supuesto, tomaron, se apropiaron, esto es mío, esto es mío, esto es mío, un robo, es un robo. Decidir de la nada, tomar esto es mío, este oro es mío, esta propiedad es mía, esto es mío, esto es mío. Que eso no existe. O sea, no es como, esta tierra es tuya, aquí está tu título, tú trabajaste por esta tierra. Simplemente, no sé, tus antepasados, las tierras que tú tienes o que puedes tener, la riqueza no surgió por trabajo, la riqueza ya estaba, la riqueza la tomamos de la naturaleza. Están los iPhones ahí creciendo en los árboles. No, pero los recursos... Eso viene de la naturaleza, los el iPhone, ¿no? recursos, Viene de la sí, naturaleza, claro, ¿cierto? crecen en los árboles, ahí está. No, mi punto es inicial, de cómo se formó la riqueza, ¿sí? Todo lo tomamos de la naturaleza y tú no puedes decir que tú merecías eso, que tú trabajaste eso. Tal vez tuviste ideas, tal vez, no sé, hiciste mejores negocios, tal vez naciste blanco, tal vez naciste negro, tal vez naciste hombre, tal vez naciste en Estados Unidos o naciste en Haití. O sea, hay muchas condiciones, y hay muchas variables. Que lo que pasa es que, mira, yo ahora lo que he hecho hablar de merecer. Estos largos minutos he estado repitiendo cosas que yo en su momento pensé y que periódicamente uno lee y escucha. ¿Cuál es tu opinión ahora de la justicia entonces? No, mira, ¿qué es lo que pasa? Tratando de resumir un poco... Pero yo quiero terminar acá mi punto. Listo, nacemos estamos y siento poco de que tiempo. todos necesitamos, o sea, todos simplemente por el hecho de nacer acá en esta tierra, deberíamos tener alimento. Todos. Deberíamos tener alimento. Sería bueno. Sí, estamos acá y siento que a todos se nos debería garantizar alimentación y por supuesto pienso que se nos debería garantizar alimentación, educación y las cosas mínimas básicas para seguir, para continuar, ¿sí? Okay. Y ya, ¿por qué? Porque los ricos no son ricos porque sí, son ricos porque tomaron ciertos recursos que son de todos. Bueno, está bien. Yo siento que... ¿Te sientes bien? Me siento muy bien. Estaba esperando. Sí. Okay. Mi definición de justicia ya la sabes. Las mismas condiciones iniciales. Esa para mí es justicia. Pero es que no la Para estás todos. definiendo. Sí, eso es justicia. Para mí. Condiciones iniciales, ya. ¿Y después qué pasa después de un tiempo? Ya partimos, pasó un mes... Que tenga la misma oportunidad que alguien que ya, haya... Espera, al cabo de un año, ya partimos la carrera, partimos de la misma línea. Bueno, Al si cabo de eres año- un flojo que no hace nada, claramente no vas a obtener nada, pero tuviste la oportunidad. Si no la aprovechaste, es tu problema. Ya. Pero O sea, para mí lo importante es la condición inicial. Eso Ya. bueno, ya lo hablamos ya la otra vez. Es que lo que pasa es que no está cerrando la idea de qué es lo que es justicia, porque dice ya, que las condiciones iniciales sean una. Las condiciones iniciales es que, qué sé yo, los tres partimos con una manzana. Pero al cabo de un año, ¿no? Yo tengo, no sé, 2 árboles, porque, qué sé yo, lo cultivé y qué sé yo, ella no tiene nada y tú tienes uno. ¿No? Las condiciones iniciales fueron que partimos con lo mismo. Ya. ¿No? Entonces, en tal caso, la justicia, ¿qué sería? No es... O sea, no me cierra. O sea, tú dices, ya partimos con lo mismo. Si yo ahora tengo 2 árboles y ella no tiene nada, ¿eso qué sería? Eso sería justo, según tú. Porque Depende, partimos ya, igual. ok, ya. Quizá tengo que extender un poco la definición, pero depende de lo que haya pasado en el momento. Si ella no tiene ese árbol, si tú tienes esos 2 árboles y ella no tiene nada y perdió todo porque no trabajó nada, quizás, no sé, quizás puedo estar en ese punto de acuerdo contigo, pero ocurren cosas en las cuales ella se puede enfermar y por eso no pudo trabajar, en las cuales ella se le quemó la casa por algún motivo y tuvo que, no sé, hacer algún... Ahí debe haber un balance, ¿no? Pero Una política dame tu equitativa. concepto de justicia. Pero Eso. Si quieres que te lo formule, tendría que sentarme 2, 3, un día entero, quizás más. Yo te di una a oración. tratar de hacer una definición. Yo te di una... No, pero- O sea, es que es muy exigente. O sea, te estoy dando ejemplos de lo que me es justicia. No podría darte una definición concreta ahora porque. Lo podemos dejar para la próxima po- canción. sí, puede ser. Puede ser. Horacio, Buena idea, buena idea. tú siempre das ejemplos muy abstractos y no tienes en cuenta las condiciones contextuales. No tienes en cuenta la naturaleza humana, no tienes en cuenta muchísimas Espera. cosas. Hablando de justicia. Por eso, hablando de justicia de la manzana, lo que te comentaba Ariel. Sí, o sea, pero- si tú lo ves como algo lineal, como algo matemático prácticamente, sí, claro, entonces este es un perezoso, pero tú no tienes que ver el contexto, siempre hay que ver el Pero es que- contexto. No Incluso somos puede ser robots, perezoso no por somos algún trauma máquinas. psicológico, por ejemplo.
también. O sea, hay También. muchas cuestiones Sí, contextuales que a mí me parece que definitivamente sí deberíamos tener en Pero cuenta. lo que pasa No es que somos si robots, tomes o no tomes en cuenta no el somos contexto del que máquinas de estás hablando, a mí producción. no me estás solucionando la pregunta que yo te quiero hacer, que es ¿qué es lo que ustedes entienden como justicia? Bueno, ahora supongamos de que diciendo ustedes que tienen una idea de qué es lo que sería bueno, porque todo lo que me Es han que, dicho hasta ahora quizás la son respuesta, ideas. quizás la respuesta es que yo por lo menos no te puedo dar una definición concreta. Tendría que pensarla mucho, o sea, es un tema complejo, ¿no? Es que lo que he oído hasta ahora Tenemos que hacer un es que estudio lo- así. que lo he dejado- Quizás ni siquiera un doctorado te alcanza para para definir, dar para la dar tu definición propia de justicia. o Esa sea, definición de justicia te la desbaratan en nada. Claro, en o sea, serio. sí, es verdad. Es que, O sea, la justicia es un... es que espera, hasta una cuestión ahora que se he está oído debatiendo desde hablarte a ti, Aristóteles. he oído hablarte a ti, he oído hablarte a ti de qué es lo que a usted le gustaría ver en el mundo, ¿no? Pero no me han respondido de alguna forma que es el tema de justicia. Ahora, supongamos que, ¿no? Cada uno recibe lo que se merece, ¿no? Porque, claro, pueden haber condiciones que uno no controla, ¿no? Y ya está, yo perdí mi manzana, se me cayó y se me fue, qué sé yo no tuve la culpa. Pero tú quieres, entonces, querrían eventualmente igualar mi condición al resto, porque bueno, se le cayó, no era culpa suya, ¿no? Sacarle a alguien para dármela, ¿no? La manzana, porque esa manzana tiene que salir de alguna parte, ¿no? Lo que también sería un tema, ¿no? Eventualmente, con la concepción que yo tengo hoy de justicia, que si antes era cada uno recibe lo que se merece, es más bien cuando tú recibes lo que alguien estuvo dispuesto a darte. Así nada más. Y de hecho es más preciso. Porque, de nuevo, empezamos a caer en interpretaciones de quién se merece qué y quién dice quién se merece qué. No, el Estado define que yo me merecí tener tal o cual sueldo. No sé, el político definió que yo merecía o no merecía tener tal o cual propiedad, ¿no? Y hoy en día, y que venimos a tocar el nuevo tema del origen del valor. Bajo tu definición, me da la impresión de que la justicia sería como chucha que sea el mundo, va a ser justo sí o sí. No. Bajo tu definición, sí. No. Porque estás diciendo. Pero ¿cómo fue? Repítelo no. Que cuando te dan algo, cuando tú recibes lo que alguien estuvo dispuesto a darte. Sí, eso siempre pasa, ¿no? No. Siempre te dan algo que alguien estuvo dispuesto a darte, o sea. Siempre, o sea. No siempre. Sí, dame un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, con las mascarillas, me la quieres vender a un precio que alguien no lo quiere vender. No, o yo tengo que implicar en mi precio de venta de mis servicios o de mis bienes que yo tengo que pagarle un impuesto a alguien, o que yo puedo o no puedo hacer tal o cual actividad porque no dispongo del permiso, licencia o no sé, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sí está presente está presente en todo el mundo, que si nosotros hacemos intercambios voluntarios. Eso es básicamente capitalismo, eso es básicamente libertad. Pero hay situaciones en las cuales nuestras transacciones no son posibles, o hay alguien metido ahí en medio que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Que puede ser eventualmente, y lo más evidente son los impuestos y las regulaciones a la actividad humana, ¿no? Si eso no existiera, sí sería eso, en su estado puro, ¿no? Justicia. Porque a mí no me van a dar algo si yo no te di algo a cambio, ¿no? A mí no me van a llevar en taxi si yo no le pago al taxista, ¿no? En cambio, si yo estoy dispuesto a aceptar el precio que él me da y él está dispuesto a llevarme a ese precio que yo puedo pagar, ¿no? Entonces, claro, es justo. No, la justicia debe construirse desde... O sea, pienso que esos ejemplos de... que pones de justicia y pones a competir básicamente a tres individuos, sí están muy aislados. El concepto y el contexto de justicia definitivamente se construye socialmente. Es básicamente un contrato que hacemos, como las leyes, ¿sí? O sea, claro, la justicia no son únicamente las leyes y las leyes no son únicamente la justicia, pero mi punto es que es muy complejo verlo desde una carrera únicamente de tres individuos. Siento que no alcanza para un panorama general, para una concepción más... Es que es un tema muy complejo, de verdad, es un tema muy complejo siempre hablar de justicia. Y está muy ligada también, para mí la justicia está muy ligada a los sentimientos. Está muy ligada a las emociones, ¿sí? Lo que consideramos justo en relación con muchos factores, a muchas problemáticas, está ligada a las emociones, ¿sí? Y también pues a las épocas. Antes la esclavitud
Era justa. Veganismo, se nos fue el avión. Veganismo. Cerremos con el veganismo y ya para la casa. Porque El ya veganismo fue- es justicia, eso es todo lo que tengo por decir. Adiós. Bueno, justicia, llegamos a justicia por culpa tuya. Estamos hablando. Porque era otro tema. Es que hay que hablar más sobre eso. Sí. No, yo sí, obviamente que la justicia es algo que tiene que existir, pero independientemente de que tengamos una concepción distinta del asunto, yo creo que todos lo encontramos como algo bueno. O sea, como sea que lo que No, lo- como a lo que propendemos, a lo Claro. que siempre... Si estamos hablando de la justicia como un trato humano con un humano, claro, sí. no, obviamente yo no puedo estar en contra de algo como eso. Sí. No, pero no me parece, digamos, como... Es difícil tratar como humano a un animal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí. Yo quiero evitar el sufrimiento del bicho, ¿no? Pero a mí no... Yo entiendo que cómo funciona el mercado, oferta y demanda. Si Sí. no hay oferta, no hay demanda. O sea, si no hay demanda, no hay oferta. Si yo no demando el pedazo de carne, el pedazo de carne no me lo trae. ¿No? Así de sencillo. Pero tú como un solo individuo no puedes cambiar, digamos, no haces demasiado. Solamente porque tú dejes de comprar algún producto, la empresa no va a dejar de producirlo. Es que con esa lógica podría simplemente no hacer nada porque, no, digamos, cada decisión personal, por muy chiquita que sea, sí Sí. es un aporte. Claro, es como, Porque de otra es forma como tú decir que mi lo- voto no va a valer nada si... De otra forma, Sí, tú eres vegana, es raro Ah, que yo me lo la sé, estés- yo lo sé, solo te estaba preguntando, por supuesto que no pienso de esa manera, por supuesto pienso que mi acción, que lo más político que puedo hacer, mi voto todo el tiempo es lo que decido comprar, por supuesto que pienso que las acciones individuales son muy importantes, solo quería saber qué pensabas al respecto. Sí, no, es eso. Sí, sí. Porque entonces el individuo sí tiene demasiado poder. No, En claro, todas o sus sea, yo en decisiones. ese sentido yo en todo lo que hago y todo lo que digo, ¿no? Hay veces que obviamente me puedo enredar o qué sé yo, me puedo olvidar alguna dato, Sí, ¿no? Pero claro. yo trato de ser consecuente con todo lo que digo, con Pero es todo lo que imposible, hago. yo siento que No, buscar por la ahora, consecuencia es por imposible. ahora puedo decir que me ha ido... Uno lo intenta. Sí, me ha ido más o menos bien. Sí. Sí, uno lo intenta. Yo siento que mi meta en la vida no es ser demasiado consecuente. O sea, es imposible. Estamos en un sistema en el que lo más consecuente que podría hacer sería matarme. Sí, de hecho. Sí, definitivamente. No, yo no me voy a matar, pero No, como tú piensas, me o parece sea, que yo sí. tampoco me voy a matar, bueno, no lo sé. Nunca puedo decir de este edificio no saltaré. No, Miguel decía que no quiere tener hijos por el tema de la huella de carbono. Yo no quiero tener hijos, Bueno, por no, muchas Miguel otras decía, cosas. no, Miguel, pero entiendes que tu mejor aporte en tal caso no solamente es matarte tú, sino que llevarte Sí. a alguien de paso. No, o sea. pero ser consecuente, tú intentas hacer algo, pero haces parte igual de un sistema que es con el que no estás de acuerdo, ¿sí? Que haces parte de una lógica mercantil, que tú también eres un producto de mercado. ¿Yo? No, sí, todos somos productos, todos. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, a ti te venden, a ti te usan, ¿sí? Todo el tiempo, lo que tú Sí, consumes. bueno, yo quiero usar, a mí Sí, me regalaron sí, esto, yo lo uso. Sí, ajá, claro, sí. Igual. Tienes que O sea, poner eres un poco ese producto, diagrama. eres producto también de una sociedad, ¿sí? Eres un ciudadano, ¿sí? Eres un porcentaje. Yo creo que eso lo dejamos para hablar. Listo, vale. Está bien. ¿Está bien? Bueno, eso. Bueno. Eso, por ahora, tarea para la casa, ver justicia. No, lo de Estados Unidos. No, tenemos entonces definición de justicia, Estados Unidos. Definiciones. Porque hay muchas. Y nosotros como productos de mercado. En el siguiente episodio. Bueno, eso. Ya Eso, está. chao, gracias. Gracias. Sí. Ya.